Bueno, el de la 135 nos dice que estudies si las funciones son pares, impares o no tienen ningún tipo de simetría. Entonces, os recuerdo que lo de simetría par o impar era que la simetría par era calcular el valor de la función para un número determinado, ¿vale? Sustituir la x por un número, ¿vale? Y ver si nos daba lo mismo que si sustituíamos por ese mismo número pero negativo, ¿no? O si la simetría era impar, ¿vale? La simetría impar era porque hacíamos el valor de la función, sustituíamos las x por un número negativo y luego sustituíamos por el mismo número positivo, pero al resultado que nos diese esa función le cambiamos el signo. Entonces, a ver, en el a, por ejemplo, tenemos la función f de x es igual a x al cubo menos 3x más 1. ¿Os acordáis que había un truco que os dije para saber si era o no era simétrica par o simétrica impar? ¿Os acordáis en qué nos fijamos para el tema de las simetrías? ¿En qué nos fijamos? ¿Os acordáis? Venga, alguno que se acuerde de esto. ¿En qué me tenía que fijar en cada uno de los términos para ver si así no, para ahorrarme un poquito de trabajo? Ver si la simetría era par, era impar, etcétera. Se ve un poco borroso. A ver. Pues yo lo veo blanco. A ver. Ahora. Ahora un poco mejor, sí, ahora sí. Vale. Yo lo veré en vídeo porque... Vale, Sí, bueno, pues... Vale, bueno, tú escúchalo y ya está. A ver, estoy corrigiendo el 5, ¿vale? De la 130. Entonces, es x al cubo menos 3x más 1. Me fijaba en el grado de cada uno de los términos, ¿no? Entonces, para que tuviese una simetría impar, tenían que tener todos grados impares, ¿no? ¿Qué grado tiene esto? 3, ¿no? ¿Qué grado tiene una aleta que no tiene exponente? Es como si estuviese elevado a 1, ¿no? ¿Y qué dijimos de los números que no tienen aleta? ¿Qué grado tendría un número si no le acompaña un x al cuadrado, una x, un tal? ¿Os acordáis qué grado tendría esto? Grado 0, ¿no? Entonces, ¿os acordáis que os dije que para que fuese la simetría par tendría que tener todos los grados pares, o si es simetría impar, todos los grados impares, y que si tiene una mezcla de ambos, entonces no va a tener ningún tipo de simetría, ¿vale? Vamos a comprobar que esto que estamos viendo aquí, a priori, se va a cumplir cuando hagamos los cálculos, ¿vale? Entonces voy a hacer el valor de la función para x igual a 1. Sustituyo todas las x por 1. Opero. Y todo esto me da en total menos 1. ¿Vale? Si yo hago 1 al cubo, más 1, 2, menos 3, sería menos 1. Voy a hacer lo mismo con el menos 1. ¿Vale? Porque vamos a ver primero si tiene simetría par. Sea sustituir por un valor de x y sustituir por el mismo valor pero negativo, ¿vale? Ver si me da el mismo resultado o no. Si yo hago menos 1 al cubo y hago menos 3 por menos 1 y le sumamos 1 al final, nos da menos 1 más 3, que sería 2, 2 más 1, que sería 3. Como esto es distinto, ¿vale? No simetría par, ¿vale? No tiene simetría par. Si no me da lo mismo, no hay simetría par. Y ahora, ¿vale? Ya tenemos el valor de f para un número negativo. Voy a hacer ahora el valor de la función positivo, ¿vale? Es decir, ahora lo que haríamos sería, si estamos haciendo aquí f de menos 1, vamos a ver si menos f de 1 me da el mismo resultado o no. ¿Cuánto es f de menos 1? Hemos dicho que era igual a 3, ¿no? Si yo tengo aquí f de 1, ¿vale? Menos f de 1 consiste en hacer lo siguiente. Menos f de 1. Voy a poner un menos delante al resultado que me ha dado f de 1. ¿Vale? Esto me da 1 en total, ¿no? Entonces, ¿veis que si yo hago menos f de 1, el resultado me da 1, y f menos 1, que lo habíamos calculado antes,
es igual a 3. Por tanto, como estos dos resultados no nos dan lo mismo, decimos que tampoco es impar. Por tanto, la función no tiene simetría. No tiene simetría, ¿vale? Entonces, calculamos la función sustituyendo la x por un número. Me da menos 1. Calculamos la función sustituyendo por ese número, pero negativo. Me da un resultado distinto en uno y en otro. No hay simetría par. Ahora, tenemos que ver qué pasa con f de menos 1, que hemos dicho que era 3, y menos f de 1. Si f de 1, cuando lo hemos resuelto, esto nos ha dado menos 1, ¿qué es menos f de 1? Cambiarle el signo a esto de aquí, ¿vale? Vemos que los resultados nos dan distintos, por tanto, no tiene ningún tipo de simetría esta función, ¿vale? Venga, ¿seguimos? Venga, pues si no hay dudas, seguimos. A ver, en el B vamos a hacer otra vez lo mismo. Vas a sustituir x a la cuarta menos 3x al cuadrado, x a la cuarta menos 3x al cuadrado, este dice... Jorge, se otra vez ya no se ve. Espera, ahora a ver si ahora quitándome lo veis mejor. X elevado a 4... Ah, no se ve, vamos. Irene también lo dice. Menos 3x al cuadrado... Vale, un segundito a ver si se regula bien la imagen, ¿vale? A ver, x al cuadrado menos 3, vale. A ver, un segundillo. ¿Ahí mejor? No, Jorge, se ve peor aún. Yo no veo los números, por lo menos. Un momento, que voy. A ver, esperad un momento. Que voy a intentar arreglarlo. Vale, a ver, un momentito. Esperad un momento, ¿vale? Esperad un momento. A ver si ahora se conecta. A ver, ahora se... No, espera. A ver, ¿ahora mejor? No, bueno, pues luego lo veis en el vídeo. El audio sí que lo oís bien, ¿vale? Entonces voy a ir corrigiendo esto, ¿vale? Porque si no, veo que no avanzamos. A ver, estoy con el 5B, ¿vale? Entonces, básicamente lo que voy a hacer va a ser ir sustituyendo otra vez por 1, por ejemplo, ¿vale? Y vamos viendo cuánto nos va saliendo, ¿vale? Entonces,
sustituyo por 1, ¿vale? En este caso, como todos los grados de los distintos términos tienen exponente par, x a la cuarta es par, x al cuadrado es par, el 2 que no tiene nada es como si fuese grado 0, ¿vale? Pues entonces, como todos estos son pares, voy a hacer directamente la simetría par, ¿vale? Que es la que va a tener este tipo. Entonces, sería 1 a la cuarta menos 3 por 1 al cuadrado más 2, y esto sería partido de 1 al cuadrado menos 3. 1 al cuadrado menos 3. ¿Vale? Esto entonces, f de 1 sería igual a 1 menos 3 más 2. Vale, esto sería 0 partido de menos 2, que sería 0. ¿Vale? 0. Y si hago lo mismo con f de menos 1, sustituimos por menos 1 a la cuarta, por menos 3 por menos 1 al cuadrado, más 2, partido de menos 1 al cuadrado, menos 3. Y entonces esto nos da 1, de nuevo menos 3 más 2, nos vuelve a dar 0 partido de menos 2, por tanto nos daría que f de menos 1 también es 0. Como nos da el mismo resultado, decimos que la simetría es par. Simetría par. ¿Vale? ¿Lo veis ahora un poco mejor la imagen? Porque ya más no puedo poner de datos y demás. Y tiene conexión. Sí, ahora se ve borroso, pero se ve bien. Ahora sí. Sí, vale. Venga, pues a ver, ¿el resto lo veis o también os da problemas? Yo lo veo bien. Sí, vale, venga, pues entonces seguimos. A ver, teníamos el C, ¿vale? En el caso del C, vamos a ver. Eric, ¿lo vas viendo más o menos lo que voy haciendo? Vale, simplemente estoy fijándome en la definición de simetría par o impar, ¿vale? Y con eso vamos viendo si nos sale, si cumple la condición de arriba o cumple la condición de abajo, ¿vale? Vale, seguimos. A ver, entonces, ahora tendríamos el C sería x al cubo, x al cubo, no, 3x al cubo, perdón, 3x al cubo más 3x al cuadrado más 4. Vale, bueno, pues nos sucedería algo parecido al anterior. Mirad, ¿qué grado tiene este si es elevado al cubo? Sería grado 3, ¿verdad? Grado 3. ¿Cuánto tiene el siguiente si está elevado al cuadrado? Es grado 2, ¿verdad? Y este de aquí que no tiene nada, cuando el número no tiene letra, que hemos dicho que era grado. ¿Grado cuánto? Chicos, ¿grado cuánto? Si no tiene exponente. Si no tiene letra, perdón. Venga, alguno. ¿Grado 0? Bueno, venga. Entonces, como están mezclados pares con impares, no va a tener ningún tipo de simetría, ¿vale? Lo comprobamos rápidamente, ¿vale? Vamos a hacer como siempre, f de 1, ¿vale? Y lo que me dé luego lo cambiaremos de signo cuando hagamos menos f de 1, ¿vale? Entonces, 3 por 1 al cubo, más 3 por 1 al cuadrado, más 4. Bien, en este caso sería 3 por 1 al cubo, 1 al cubo sería 1 por 3, 3, 1 al cuadrado, 1 por 3, 3 más 3, 6 y 4, 10. F de menos 1, 3 por menos 1 al cubo, más 3 por menos 1 al cuadrado, más 4. El resultado de todo esto va a ser 4. Como no me da lo mismo, ¿vale? Vemos que no tiene simetría par. Ahora, vamos a ver cuánto sería menos f de 1. ¿Cuánto nos ha dado f de 1 normal?
10. Pues entonces, ¿cuánto será menos f de 1? Le cambiamos el signo a lo que me ha dado aquí, menos 10. ¿Cuánto hemos dicho que era f de menos 1? 4. Pues entonces, como no me da lo mismo, ¿vale? Tampoco impar. Por tanto, no tiene simetría, ¿vale? De todo esto sacamos la conclusión de no tiene simetría. ¿Vale? Bien, vamos con el D, ¿vale? Todo el rato lo mismo, muy repetitivo, ¿vale? Que a este ya le tocaría seguro una simetría impar, porque no ha salido ninguna, así que me imagino, si no me equivoco, que tiene que haber por aquí una simetría impar. 2x al cubo más 2x, x al cubo, vale, efectivamente. Este va a tener una simetría impar, ¿vale? Mirad, 2x al cubo arriba. 2x a continuación, ¿no? Y abajo x al cubo. Venga. ¿Qué grado tiene este primer término? ¿Qué grado tendría esto? ¿Grado? Venga, alguno que estéis por ahí. Que os funcione el micro, claro. Sería grado 3, ¿no? ¿Vale? Este también tendría grado impar, ¿no? Grado 1 y el de abajo grado 3. Por tanto, tal y como está, que todos los grados son impares, en principio tiene pinta, pues no. Este, aunque parece que va a ser impar, va a pasar una cosa. Si yo tengo elevado a 3 arriba y tengo 3 elevado a abajo, cuando tengo un cociente, ¿qué es lo que sucede con los exponentes? ¿Se suman o se restan? Se restan, ¿no? Entonces, ¿cuánto es 3 menos 3? 0. El 0, cuando un número acaba en 0, es par. Este de aquí es 1 y este es 3. Lo mismo, si hiciese la resta, 1 menos 3 es menos 2. ¿Menos 2 es par o es impar? Es par. Por tanto, vamos a fijarnos, ¿vale? Vais a ver que yo voy a empezar a estudiar a ver si tiene simetría impar, ¿vale? Y vais a ver cómo no la tiene, vais a ver cómo tiene simetría par. 2 por menos 1 al cubo más 2 por menos 1 partido de menos 1 al cubo. Vale, si yo hago todo este procedimiento, ¿vale? Me va a dar 4, ¿vale? Hago todos los cálculos y demás, esto me va a dar 4. Voy a hacer ahora menos f de 1. Si es menos f de 1, va a ser que a todo esto le cambie el signo, ¿vale? Entonces voy a hacer f de 1, que sería 2 por 1 al cubo más 2 por 1 partido de 1. Si hago todo esto, 2 por 1 al cubo, que sería 1, 2 por 1, 2, más 2, 4, 4 entre 1, 4. Con el menos delante, menos 4. Fijaros bien. F de menos 1 y menos f de 1. ¿Me da lo mismo? No, me da distinto. Por tanto, no tiene simetría impar. Pero, si ahora hago f de 1 es que si esto es menos y le está cambiando el signo al valor de la f de 1, cuando llega a f de 1 normal, ¿vale? F de 1 normal era esto de aquí dentro, ¿no? F de 1 normal, sustituíamos la x por 1. Entonces, esto nos daba f de 1 es 4. ¿Y cuánto nos ha salido f de menos 1? 4 también. ¿Qué conclusión sacamos de que nos dé lo mismo f de x que f de menos x, f de 1 que f de menos 1? Que tiene simetría par. ¿Vale? Bueno, miradlo bien, ¿vale? Porque esto caerá algún ejercicio en el examen de este tipo, ¿vale? Venga, pues si no hay ninguna duda, vamos a pasar a los de continuidad y demás, ¿vale? ¿Cómo este ejercicio? Como este ejercicio parecido, sí, ¿vale? Que tenéis que coger un valor, coger el mismo valor de la x pero negativo y hacéis el estudio, ¿vale? Veis a ver qué os sale, qué no os sale, ¿vale? Y ya sacáis las conclusiones de si tiene simetría par o simetría impar, ¿de acuerdo? Bien, vamos entonces con avanzar un poquito. Me voy a ir a la página 119, creo que era lo que teníamos. ¿Vale? Entonces... Sí, teníamos el 12. Vale, a ver, voy a hacer una cosa. Tenemos el 12 y el 13, ¿vale? Pero, como esto suele ir combinado con otro tipo de ejercicios... A ver, voy a ir un momento a...
hacer un vídeo.